Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a recapitular mucha de la información que hemos hablado en nuestros videos anteriores. En este video resolveremos un ejemplo donde es la comprensión de un gas y tenemos que averiguar los cambios de su energía interna, entalpía, trabajo y calor que experimenta mediante este proceso. Te recordamos de igual manera que nos puedes seguir y apoyar en nuestras redes sociales y sin más que decir, empecemos. Como hablamos en la introducción de este video, vamos a resolver un ejercicio donde mediante la compresión de un gas tenemos que averiguar los cambios que experimenta en su energía interna y en la entalpía. Además de ello, tenemos que conocer el trabajo y el calor realizado durante el proceso. Muy bien, vamos a empezar con ello y se nos dice: se comprime aire a 1 atmósfera y 25 grados centígrados hasta 4 atmósferas y 25 grados mediante un proceso mecánicamente reversible que consta de 2 etapas. Muy bien, en esta primera parte de la instrucción yo puedo rescatar los estados iniciales y los estados finales de todo el proceso. En el estado inicial sé que la presión es 1 atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces tengo una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Lo cual durante todo el proceso mecánicamente reversible va a llegar a una presión final o a una presión 2, vamos a llamarlo así, de 4 atmósferas y una temperatura final o temperatura 2 nuevamente de 25 grados centígrados. Si yo me doy cuenta, en pocas palabras, todo el proceso mecánicamente reversible, el global, el general, como la temperatura no cambia, puedo decir que sucede el proceso general o el proceso global por un proceso isotérmico. Muy bien, pero continuamos con la instrucción. Nos dice que el proceso mecánicamente reversible consta de 2 etapas. O sea, quiere decir que dentro del proceso global vamos a tener etapas intermedias. La primera de ellas nos dice que sucede a enfriamiento y presión constante. Muy bien, entonces de mi estado inicial tengo que pasar por un proceso donde lo voy a enfriar a presión constante, a una presión constante. Entonces voy a tener un estado intermedio. Yo aquí lo voy a llamar como estado A, un estado A. Bien. Luego me dice que de ese estado A va seguido de un calentamiento a volumen constante. Entonces voy a partir del estado A y voy a llegar al estado 2 por un calentamiento a presión constante. Bien. Y luego se me dice, calcula el calor, el trabajo, los cambios de energía interna y los cambios de entalpía del aire. Si la capacidad calorífica a volumen constante es de 20.78 joules sobre mol Kelvin y la capacidad calorífica a presión constante es de 29.10 joules mol Kelvin. Muy bien, se nos dan las capacidades caloríficas, pero por el momento no nos vamos a involucrar con ello, porque en esta primera etapa del video vamos a calcular las presiones, temperaturas y volumen, como vamos a ver, tanto del estado inicial, el estado intermedio que yo llamé estado A y el estado final que lo llamé como estado 2. Bien, entonces vamos a saltarnos esta información por el momento. Si el aire sigue, y eso hay que recalcar que es importante, un comportamiento donde la presión por su volumen entre la temperatura es una constante, y además de ello se sabe que a 1 atmósfera y 25 grados centígrados, entonces esta información que me van a proporcionar corresponde al estado inicial. Tiene un volumen molar de 0.02, entonces vamos a escribirlo aquí. Tengo un volumen molar de 0.02446 metros cúbicos entre mol. ¿Bien? Volumen molar. Para ello, como les mencionamos,
lo primero que tenemos que hacer o vamos a realizar es conocer todos estos datos, tanto del estado A como del estado final. Muy bien, no voy a comenzar a resolver en el estado A, sino me voy a ir directo al estado final, en el estado global. Voy a abordar el ejercicio como un problema global. Bien, me dice que yo aquí en el estado final o en mi estado 2 conozco la presión y la temperatura. Me falta conocer el volumen molar. Por lo tanto, me falta el volumen 2 molar. Y para ello, vamos a trabajar sin la necesidad de la ecuación de ley del gas ideal. En su momento llegaremos a ello, pero todos estos ejercicios nos están dando una ecuación de comportamiento o una correlación que debe de seguir este gas. Bien, entonces, si yo tengo esta información, puedo deducir que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 puede ser igual y debe de ser igual a la multiplicación de mi presión 2 por mi volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Bien? Porque es una constante, tengo que mantenerla. Pero si analizo mi información mucho antes de empezar a hacer operaciones matemáticas, me doy cuenta que la temperatura 1 es la misma que la temperatura 2. Es por eso que dije que el proceso global puede proceder por un proceso isotérmico. Entonces, dejo de preocuparme por la temperatura y entonces esta ecuación se simplifica como la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, yo necesito averiguar el volumen 2 molar y voy a despejar, lo cual me quedaría como el volumen 2, el volumen molar 2, es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 2. Muy bien. Entonces puedo agrupar esta parte de aquí y el volumen 2 sería igual al cociente de la presión 1 entre la presión 2 por mi volumen 1. De esta manera yo obtendría mi volumen 1. Pero si analizamos de igual manera los datos que se me están proporcionando, me doy cuenta que aquí tengo unidades de atmósferas y también tengo unidades de atmósferas. Por lo tanto, ahorita que vayamos a sustituir aquí, necesito que la presión esté en pascales, porque vamos a trabajar manteniendo un sistema internacional de unidades. Por lo tanto, además de ello, ahora que estamos adentrándonos en una nueva variable que no habíamos tomado, que es la temperatura, yo necesito expresarla como temperatura absoluta, es decir, en términos de los grados Kelvin. Por lo tanto, te vamos a cambiar este sistema de unidades. Por lo tanto, mi presión 1 es una atmósfera, vamos a ponerlo aquí. Yo sé que una atmósfera equivale a 101.325 pascales entre mi presión 2, que son 4 atmósferas, que voy a multiplicar eso por 4. Serían 4 por 101.325.000 pascales y me da 405.300 pascales. ¿Bien? Las unidades de pascales se eliminan con pascales y ya el volumen 1, el volumen molar que yo conozco, es este que está aquí. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por 0.02446 metros cúbicos entre mol. Bien, realizo la operación matemática pertinente y vamos a obtener el valor del volumen molar en el estado final o en el estado 2. Eso me va a dar un valor de, me lo expresa en notación científica en mi calculadora, pero vamos a optar por decimales en este caso porque no son números tan pequeños, ¿no? Me da 0.00611.5 metros cúbicos entre mol. Ese es mi volumen molar en el estado 2 o en el estado final. Por lo tanto, vamos a colocarlo aquí, 0.00
611,5 metros cúbicos mol. Muy bien. Ahora, antes de seguir o proceder con cálculos matemáticos, vamos a analizar la información que yo tengo aquí. Muy bien. Fíjense que del estado 1 para mi estado A sucede por una presión constante y lo voy a enfriar. Pero me dice que el proceso es a presión constante. Entonces quiere decir que la presión en el estado A debe ser la misma que la presión 1 porque no va a cambiar. Entonces la presión aquí en el estado A es de una atmósfera, ¿verdad? Pero después me doy cuenta que yo del estado A voy a partir de aquí para llegar al estado 2 o a mi estado final. Y esto va a suceder a volumen constante. Aquí era a volumen constante. Entonces, como sucede a volumen constante, el volumen que yo tengo aquí, técnicamente, como sucede a volumen constante, debe ser el mismo que estaba aquí porque eso no cambió. Entonces, mi volumen en el estado A es de 0.006115 metros cúbicos entre mol. Muy bien. En este caso, yo ya conozco la presión y el volumen. Me falta por conocer la temperatura en mi estado A. Aquí yo puedo proceder de dos maneras. Ya sea que tome al estado A para trabajar con el estado 1 o tome al estado A para trabajar con el estado 2. Lo pueden realizar esta comparación, sin embargo, aquí en YouScience, en este video, lo vamos a realizar comparándolo con el estado 1 y el estado A. Bien, para ello, tenemos que borrar lo que está aquí en la pizarra y vamos a volver a tener que utilizar esa ecuación o el comportamiento que va a seguir el aire. Muy bien, para ello, yo sé que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 debe de ser igual ahora a la presión A por el volumen A entre la temperatura A. Esta igualdad que yo estoy haciendo, ustedes la pudieran haber hecho con el estado 2 y decir presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2 es igual a presión A por volumen A entre temperatura A. Pueden hacer esa igualdad para poder encontrar la temperatura. No necesariamente tuvieron que hacerlo aquí como lo estamos realizando nosotros. Pero comparando el estado 1 con el estado A, yo sé que sucede a presión constante. Como sucede a presión constante, la presión 1 es la misma que la presión A. Entonces ya me dejo de preocupar por las presiones y entonces me queda una nueva correlación o una nueva ecuación, que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen A entre la temperatura A. Pero yo necesito conocer la temperatura A. Entonces vamos a despejar esa temperatura A. El despeje de la temperatura A es igual, en este caso, al volumen A por la temperatura 1 entre el volumen 1. Vamos a revisar que esté bien. Temperatura A, volumen 1, temperatura 1. Perfecto. En este caso, si ustedes quisieran reacomodar para que estéticamente se vea mejor o una mejor presentación de esta ecuación, sería que la temperatura A la puedo conocer como el cociente del volumen A entre el volumen 1 por la temperatura 1. Recuerden que como ahora empezamos a trabajar con un parámetro o una nueva variable que se llama temperatura, recuerden que en termodinámica la tenemos que expresar como temperatura absoluta. Por lo tanto, estos 25 grados yo los tengo que transformar a grados Kelvin. Recuerden que eso sucede o procedemos tomando nuestros grados centígrados y sumándole 273.15. Por lo tanto, mi temperatura en grados Kelvin sería de 298.15 kelvins.
Y ahora sí, vamos a proceder a sustituir para poder encontrar esa temperatura A en el estado A. Bien, volumen A, mi volumen A es este que yo tengo aquí. 0.006115 metros cúbicos mol, porque es un volumen molar, entre el volumen 1. Mi volumen 1 es este que está aquí. 0.02446 metros cúbicos mol por mi temperatura, que en este caso, temperatura 1 en grados absolutos, son 298.15 kelvins. Bien, antes de realizar las operaciones matemáticas, hay que analizar que dice que se va a enfriar. Por lo tanto, la temperatura en A tiene, y yo sé entonces, que debe de ser menor a la temperatura 1, porque lo estoy enfriando. Entonces vamos a ver si efectivamente obtenemos ese número, que es menor a este de aquí, 0.006115 entre 0.02446, y lo voy a multiplicar por 298.15. Y efectivamente me da un valor de 74.53 kelvins. 74.53 kelvins. Lo cual es congruente con la información que se me dijo que lo voy a enfriar. Por lo tanto, la temperatura tuvo que disminuir. ¿Muy bien? En esta primera parte del video de este ejercicio, lo que hicimos, como mencionamos, era encontrar las presiones, temperaturas y volúmenes molares para cada uno de los estados. Estado 1, estado A y el estado 2, porque nos van a servir ahora para conocer los cambios de energía interna, de entalpía, el trabajo y el calor realizado de las etapas entre los estados. Vamos a tener la primera etapa y la segunda etapa, pero eso va a ser para nuestra segunda parte de este video. Te agradecemos haber llegado hasta el final de este video y nos estamos viendo muy pronto en la segunda parte de este ejercicio. Te recordamos que esto es YouScience y nos vemos en la segunda parte.